tardes, jóvenes. Hoy empezamos con el segundo video del segundo tema, que son las leyes de Newton. Vamos a hablar de Isaac Newton, solo una pequeña introducción, diciendo que es uno de los grandes genios que ha tenido la física, es uno de los pilares, es el padre de lo que conocemos en la actualidad como la mecánica clásica, o sea, la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento, incluyendo lo que habíamos visto en el tema anterior, que era la fuerza responsable que produce la causa de esos movimientos, y estudiados principalmente por la dinámica, ¿verdad? Isaac Newton, a su corta edad, justamente mientras terminaba sus estudios en la universidad y debido a una pandemia tuvo que regresar a su casa, y cuenta la historia que descansaba en un manzano y de repente cayó una manzana. Cuando le cayó la manzana, él se hizo la pregunta que normalmente una persona no se hace, y es: ¿por qué cae hacia abajo? ¿Por qué la manzana no cae para arriba, para un lado, no siempre lo hace hacia abajo? Algo que para todos es muy obvio, porque nacemos y crecemos viendo las cosas caer y se nos hace algo natural. Pero la mente de un científico, de un genio en este caso como Isaac Newton, se preguntó algo fuera de lo normal, y es entonces: ¿por qué los objetos caen hacia abajo? Y para poder encontrar la solución de eso, tuvo que idearse toda una matemática que no existía en ese entonces, lo que ahora conocemos como el cálculo. Y eso le permitió entonces desarrollar los procesos matemáticos para poder encontrar las tres leyes que se conocen actualmente como tres leyes de Newton, y son las leyes que rigen todo el movimiento que existe, tanto en pequeños objetos en la Tierra como los inmensos astros que dan vueltas en los planetas, estrellas, galaxias que giran unas con otras, gracias a la fuerza de gravitación que él describió matemáticamente. Hubieron predecesores, algunos otros genios, sin embargo, se le atribuye principalmente todo este descubrimiento a Isaac Newton, que es el que culminó y demostró matemáticamente todos estos procesos. Y no solo eso, la ventaja de usar la matemática es que predice un movimiento que todavía no existe. No solo describe uno que ocurrió, sino que puede predecir. Y eso ha permitido, por ejemplo, que los astronautas, los físicos teóricos, puedan determinar la trayectoria de una nave espacial que es lanzada desde la Tierra, y así los astronautas no tienen problemas de colisionar contra otro planeta o ser atraídos por la gravedad de otro planeta. Isaac Newton entonces dice en su primera ley que todos los objetos tienen un estado natural. Si están en reposo, tienden a permanecer en reposo. Si están en movimiento, tienden a permanecer en movimiento. Y la única manera de cambiar ese estado, ya sea de reposo, ya sea de movimiento, es aplicando una fuerza. Ahora bien, el movimiento natural de un objeto es a velocidad constante, o sea que no hay aceleración. Y entonces, ¿qué pasa con esos objetos que se mueven acelerados? Es porque hay una fuerza neta actuando sobre ellos, ya sea haciendo que vayan más rápido o haciendo que vayan más lento, o sea, deteniéndolos. Entonces, cuando ocurre eso es porque hay una fuerza neta. Pero si no hay una fuerza neta, nos dice Newton entonces que el cuerpo permanecerá en movimiento perpetuo o en reposo perpetuo. Y eso lo podemos decir de la siguiente manera: si la suma, este símbolo es la letra griega sigma mayúscula que se utiliza en matemáticas para determinar sumatoria. Si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a 0, entonces diremos que el objeto está en equilibrio, y por consiguiente se debe cumplir la primera ley de Newton: o permanecer en reposo o permanecer en movimiento a velocidad constante. Repitiendo, tiene que ser igual a 0 la suma de todas las fuerzas que actúan. Ahora hablemos de lo que son los diagramas de cuerpo libre. Son utilizados principalmente para simplificar una situación que está ocurriendo en la naturaleza. Los diagramas de cuerpo libre representan en forma de esquemas las fuerzas que actúan sobre un objeto en particular. Ese objeto en un diagrama de cuerpo libre tiene que representarse como un punto situado en el centro de un plano cartesiano.
Algunos autores no utilizan el plano cartesiano, sin embargo, se les recomienda siempre utilizarlo, principalmente cuando se van a utilizar una descomposición de la fuerza en sus componentes. En este video no estudiaremos todavía la descomposición en sus componentes, disculpen la redundancia. Sin embargo, sí aclararemos cuáles son las formas de estructurar las fuerzas en un esquema llamado diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar el objeto. El objeto al cual le queremos hacer el diagrama de cuerpo libre en este ejemplo es a la manzana que está sobre una mesa. Para que la manzana no se mueva significa que está en equilibrio, o sea que todas las fuerzas a su alrededor tienen que ser nulas, o sea, se anulan mutuamente, tiene que ser, la fuerza neta alrededor sería 0. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Bueno, para eso construimos entonces un pequeño plano cartesiano, formando esquema. Si se fijan, no utilizamos medidas exactas y siempre asumimos que este es el eje Y y que este es el eje X. Ahora, ¿qué fuerzas vamos a utilizar? Se recomienda también usar otro color para esas fuerzas. Debido a que todos los objetos, como vimos en el material anterior, en el estudio del material anterior, son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza que se llama peso. Así que debe haber una fuerza que ale a esta manzana hacia abajo, llamada peso. Y la fuerza la vamos a representar siempre con una flecha. Así que vamos a dibujar una flecha hacia abajo y el símbolo que utilizamos es la letra W para representar al peso, W mayúscula. Ahora, ¿por qué la manzana no cae? Debe haber otra fuerza que anule, que no se mueva, y tiene que estar en sentido opuesto. Precisamente, la resistencia que hace la mesa a ser penetrada es la fuerza normal. Y esa fuerza entonces estaría actuando perpendicular a la superficie. O sea, en este caso iría hacia arriba. Recuerden, la normal siempre actúa perpendicular a la superficie. Y esa es nuestra fuerza normal. Y con eso concluimos nuestro diagrama de cuerpo libre porque no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre nuestra manzanita. ¿Cómo cambiaría la situación si ahora nosotros inclinamos el plano? Bueno, a eso le llamamos un ejercicio de plano inclinado. Así que ese plano generalmente va a tener un ángulo cualquiera, vamos a llamarle alfa, pero ese ángulo alfa puede medir 30 grados, cualquier cantidad de grados, ¿verdad? Y vamos a colocar un bloque en este plano. ¿Qué pasa si la superficie donde está este bloque es lisa? Lo que ocurrirá entonces es que este bloque se va a deslizar hacia abajo. En ese caso, nuestro diagrama debe tener una flecha especificando de que el bloque se está moviendo hacia abajo. Cuando ya se está moviendo, entonces la sumatoria de fuerzas no sería podría ser 0 o no podría ser 0, dependiendo si hay aceleración o no. El diagrama no lo describe. Por consiguiente, no podemos asumir que esté en equilibrio, pero sí podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Primero, dado que el plano está inclinado, haremos un previo del plano girando el eje X en el mismo ángulo del plano. Y luego lo enderezaremos para que lo podamos apreciar mejor. Bueno, si lo ponemos en este mismo desnivel, mismo ángulo, sabemos que el peso que ala este cuerpo es hacia abajo, así que esto se va a dibujar hacia abajo, el peso W. ¿Con qué ángulo iría ese peso W? Bueno, si nosotros pusiéramos nuestro plano cartesiano, o sea, si extendiéramos nuestro plano cartesiano sobre esto, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que este ángulo que aparece acá va a salir exactamente con ángulo opuesto a esta línea que pasa por aquí arriba. Así que si este mide 30, este va a medir 60.
¿Por qué? Porque 90 menos 30 serían 60. Estos dos ángulos juntos, si formamos un triángulo, siempre van a ser sumados 90. Así que este sería 90 menos alfa, que es una forma de encontrarlo, este ángulo que está acá. Y ese 90 menos alfa vendría a ser exactamente el ángulo que está acá. Pero si no queremos hacer la diferencia, entonces significa que el complemento que hace falta es este. Y de esa manera sabemos entonces que ese sería nuestro ángulo alfa. Sin embargo, cuando más adelante trabajemos, hay que manejar la situación de que este ángulo es el que realmente ocuparíamos para las componentes, sería este de acá. Pero por ahorita quedémonos entonces de que este ángulo de acá es exactamente este ángulo de acá. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre nuestro diagrama de cuerpo libre? Bueno, si el objeto está siendo tirado hacia abajo, significa que la superficie debe de efectuar una fuerza contraria a ser penetrada. Y esa fuerza que evita la penetrabilidad, ya dijimos que es la fuerza normal. ¿Por qué la dibujamos hacia allá? Recuerden, siempre es perpendicular a la superficie. Y si el objeto se está moviendo hacia abajo, la fuerza que evita que se mueva en ese deslizamiento es la fuerza de fricción, que iría entonces opuesta. No olviden lo siguiente: cuando hay movimiento y hay dos superficies que están en contacto, hay fricción. Ahora, la fricción siempre es opuesta a ese movimiento. Así que ahora la fricción iría exactamente en contra del movimiento, iría para allá. Y dado que se está moviendo, sería una fricción cinética. F sub K. Bueno, y con eso terminaríamos nuestro diagramita. Ahora, lo único que nos queda es enderezarlo. Así que lo movemos de esta manera. Vamos a dibujarlo. Disculpen que no uso la regla para hacerlo un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero si nosotros en casa sí lo haremos con una regla. Bien, hacia arriba entonces vamos a estar dibujando la fuerza normal, que es esta que está por acá. Para la izquierda, recuerden que tenemos esa fuerza que se llama F sub K, que es la fricción cinética, y el peso que está en este cuadrante, o sea que quede en este cuadrante de acá. Entonces miren, ya no va a quedar hacia abajo, queda hacia allá porque giramos nuestros ejes. Y el ángulo que es el ángulo alfa sería este ángulo de acá. En este ejemplito tenemos una masa M, que es un pequeño cilindro que está guindado por medio de una cuerda de un techo. Si queremos hacer el diagrama de cuerpo libre para el objeto, que sería M, entonces pensaríamos que solo hay dos fuerzas: el peso que está jalando hacia abajo y la cuerda que lo sostiene hacia arriba. La fuerza ejercida por una cuerda la llamamos tensión y la representamos con T. Así que nuestro diagramita sería algo sencillito. Tendríamos nada más fuerzas en la componente Y. El peso que iría siempre hacia abajo. Me disculpo por el ruido de fondo. A veces es un poquito difícil controlar el ruido de fondo. Y hacia arriba tenemos entonces la tensión, que es de la cuerda. La tensión entonces es la fuerza opuesta a el peso, y por eso el objeto se mantiene en equilibrio. Bueno, eso sería solo el diagrama del cuerpo libre, solamente para el bloquecito, el cilindro. Bien, ¿qué pasaría si ahora ese cilindro lo guindamos de forma diferente? Por un sistema de 3 cuerdas. Siempre al cielo, ¿verdad? Al techo. Bueno, igual, si queremos hacer el diagrama para el cuerpo libre del cilindro, nos quedaría exactamente lo mismo. No habría cambio.
no habría ningún cambio. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el cilindro. ¿Qué detiene el cilindro? La tensión hacia arriba. ¿Y qué lo ala hacia abajo? El peso. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, peso hacia abajo y hacia arriba tenemos la tensión. Bueno, dado que hay 3 cuerdas, a esta tensión la vamos a llamar tensión 1 y la representaremos aquí. ¿Qué pasaría si no nos piden el diagrama de cuerpo libre para el cilindro? Mire que el cilindro se representó como un punto aquí en el centro. Si nos piden, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre para este punto que está acá, donde coinciden las 3 cuerdas. Entonces ahí ya cambia el diagrama. ¿Por qué? Porque ya no está actuando el peso, porque el peso se transmite a través de la cuerda hacia ese punto. En este punto tenemos una tensión hacia abajo. Tenemos una tensión, otra cuerda para allá, a la cual y otra para acá. Entonces tenemos la T2 y la tensión 3. Ya tenemos 3 tensiones. Esta tensión entonces va a alar de este punto hacia abajo. Esta de este punto para allá y esta de este punto para acá. ¿Por qué? Vamos a ver, les voy a explicar qué ocurre con una cuerda. Si tenemos 2 personas que están alando una cuerda, ¿sí? Entonces, esta persona está haciendo una fuerza hacia allá. Este está haciendo una fuerza hacia allá. Pero la cuerda está evitando que romperse. Entonces, ¿qué hace la cuerda? La cuerda hace contraposición. Está haciendo una fuerza opuesta a esta hacia allá. Y la misma fuerza que hace hacia allá, la hace hacia acá para detener esta fuerza. Entonces, las tensiones, ojo, esto es lo importante. Las tensiones siempre se dibujan del punto de contacto hacia dentro de la cuerda o del cable en la misma dirección. Entonces, esta tensión 1 y tensión 2 son las fuerzas que hace la cuerda en contraposición a las fuerzas que hacen las personas. O sea, son opuestas a esta fuerza. Y evitan, ¿qué es lo que evitan? Que se rompa la cuerda o el cable, lo que estén tirando. Bueno, eso es importante entenderlo entonces para ver para dónde van las fuerzas en este punto. Si la cuerda va para allá, esta está alando hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La tensión tiene que seguir esa misma línea del peso, hacia acá, porque es en ese punto y no en el peso donde estamos haciendo la tensión. Y si se fija, es la misma tensión que está aquí para arriba, pero en este lado, en este diagrama, era para la masa. Entonces la tensión va en la línea hacia arriba, en la línea de la cuerda. Pero cuando lo hacemos en este punto, la tensión va hacia abajo. En ese mismo punto, también tenemos 2 tensiones más, que tienen que seguir los mismos ángulos de las cuerdas. Entonces los dibujamos en la misma trayectoria. T2 sería la tensión 2 y tendríamos la tensión 3. Y con eso hacemos el diagrama de cuerpo libre en los 2 puntos que nos están solicitando. Un ejemplo muy tradicional de diagrama de cuerpo libre es aquel donde hay una masa que está sobre una superficie horizontal, pero conectada por medio de un cable a una polea que gira la cuerda, por consiguiente también gira la fuerza, hacia M1, otra masa que está unida también al mismo bloque. ¿Qué pasaría con este sistema? Si esta masa es lo suficientemente grande, podría producir una fuerza gracias a su peso que alaría todo el sistema hacia abajo, que es lo único que evitaría que este sistema se mueva en esta dirección: la fricción que hay entre esta masa y el suelo. Si la fricción es lo suficientemente grande para detener el movimiento, entonces esto va a estar en equilibrio y su movimiento será igual a 0. Pero si todas las fuerzas, ¿verdad?, no están en equilibrio, sino que la fuerza del peso es mayor que la fuerza de fricción,
En ese momento entonces el objeto empezará a moverse hacia abajo y jalará todo el sistema hacia abajo. Si no hay una flecha que determine que hay movimiento, entonces asumimos que todas las fuerzas están en equilibrio. En cualquiera de los dos casos, el diagrama de cuerpo libre no cambia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nos piden un diagrama de cuerpo libre, para la masa 1, vemos que la masa 1 no está en contacto con ninguna superficie, no hay fricción. Solamente sería la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Es un diagrama que ya hemos estado haciendo en los videitos anteriores. Entonces tenemos hacia abajo, tendríamos el peso de M1, y por eso lo llamaremos W1. Y hacia arriba tendríamos la tensión de la cuerda. Esta tensión no la vamos a llamar T1, T2, no, porque es la misma cuerda, así que la tensión es la misma en toda la cuerda. Ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre para M1. Ahora hagamos el de M2. ¿Qué pasa en M2? Bien, entonces, para M2, ¿qué ocurre? Tenemos el peso de M2 hacia abajo, que lo vamos a llamar W2. Tenemos una fuerza opuesta al peso, que es la resistencia a la penetrabilidad llamada normal. Una fuerza producida por la superficie, así que es perpendicular a esta superficie. Entonces iría hacia arriba. La normal iría hacia arriba. Tenemos la tensión que está dando hacia la derecha. La tensión ala hacia la derecha. Y lo único opuesto a esa fuerza que da hacia la derecha entonces sería la fricción, que es la que evitaría el movimiento. Recuerden, no sabemos hacia dónde va la fricción, hacia saber, hasta entender quién está produciendo el movimiento, que es la tensión hacia la derecha. Entonces la fricción tendría que ser opuesta a ese movimiento, hacia la izquierda. Como no hay una flecha que indique movimiento, o sea que el sistema está estático, significa que la fricción es estática, F sub S, no hay movimiento. Y con eso terminamos el diagrama de cuerpo libre y los videitos de este segundo avance de la clase de Física 2.